Ya. Y ahora empezamos a grabar y voy a dar por iniciado la presentación. Usen el chat si tienen preguntas, yo voy a estar mirándolas, si no son preguntas como clarificatorias del momento, las voy a juntar para el final porque vamos a tener un tiempo para conversar con Elisa y que ella también nos pueda responder inquietudes o que podamos compartir experiencias. Voy a presentar a querida Elisa. Un gusto para mí poder presentar a Elisa y que se haya conectado desde los Estados Unidos y que se haya hecho un tiempo en su agitada agenda para estar con nosotros hoy. Gracias, Elisa. La línea general de investigación de Elisa se centra en modelos bioecológicos de las relaciones entre contextos adversos, regulación neurobiológica y desarrollo socioemocional a lo largo de la infancia, niñez y adolescencia. Hoy nos presentará 3 investigaciones que está llevando a cabo actualmente. Estas intentan abordar como experiencias en distintos contextos, ya sean próximos o distales, y a distintas escalas temporales, en los últimos 30 minutos o a lo largo de la adolescencia, influyen en marcadores neurobiológicos de la regulación. Como marcadores de regulación, ELISA considera ritmos diurnos de cortisol en primera infancia, flexibilidad del nervio parasimpático durante la niñez y el balance autonómico durante la adolescencia. Así que, sin más, te doy la bienvenida, ELISA, y la pantalla y el audio es todo tuyo. Hola a todos, buenas tardes en Chile. Como les dijo Daniela, soy Elisa Ugarte, soy candidata a doctora en Desarrollo Humano de la Universidad de California en Davis, y muchas gracias por venir a este coloquio. Algo que les quiero decir es que a lo largo de la presentación van a ver unos códigos QR, y esto los incluí para que si quieren más información sobre cada estudio, los métodos, en algunos tengo los códigos, también un paper completo, por si les interesa saber más, se pueden meter a buscar la información, porque es muy difícil poner toda esta información en una hora. La estructura de la presentación de hoy la dividí en 4 partes. Primero les voy a contar un poco del marco teórico y de la fisiología del estrés y de la regulación. Específicamente voy a usar teoría alostática para, de una manera, tratar de aunar todos estos estudios. Y luego voy a contarles sobre 3 estudios que se enfocan en 3 etapas distintas del desarrollo, en 3 outcomes de la fisiología del estrés, y también con distintos predictores de adversidad. Algo que les quiero decir es que esta es mi primera vez presentando en español, así que hay muchas palabras o cosas en la presentación como gráficos que están como en Spanglish, así que si necesitan cualquier tipo de traducción, me dicen. La adversidad infantil, definida como la exposición a factores ambientales estresantes antes de los 18 años, es un importante factor de riesgo transdiagnóstico de psicopatología. La encuesta mundial de la salud mental de la OMS mostró que las adversidades infantiles aumentan el riesgo de todo tipo de trastorno psiquiátrico en los 21 países de la muestra. Estudios también han indicado que la eliminación de la adversidad infantil podría reducir la prevalencia de trastornos que inician en la niñez entre un 31 y un 62%, y la de los trastornos que inician durante la edad adulta entre un 23 y 42%. Intervenciones, experimentos y cuasi experimentos naturales han demostrado que la adversidad infantil juega un papel causal en el desarrollo de la psicopatología, y hay mucha investigación que intenta comprender las múltiples vías que están conectando esta asociación. Estas múltiples vías pueden ser tanto neurobiológicas como también cognitivas, y reconociendo que esto solo, lo que voy a contar hoy día es solo una pequeña pieza del puzzle neurobiológico, me enfocaré en el rol de 2 sistemas sensibles al estrés en contextos de desarrollo, como el sistema nervioso autónomo, o ANS, y el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, que es el HPA. Estos son fundamentales para navegar por varios desafíos, tanto los que son normativos del día a día, como los asociados a entornos adversos. Las teorías de alostasis postulan que, en respuesta a las demandas ambientales,
nuestra fisiología participa en una calibración continua, tanto la calibración continua se refiere a cambio, para apoyar la homeostasis frente a todo tipo de desafíos. Sin embargo, cuando los entornos de niños, niñas y adultos consisten en amenazas crónicas o repetidas para el bienestar, por ejemplo, inseguridad alimentaria, separación forzada de los padres, amenazas dentro del barrio, padres con abuso de sustancias, estos sistemas fisiológicos que responden al estrés pueden tensarse, lo que contribuye al desgaste general del cuerpo. Esto lo pueden ver en el gráfico de abajo. La respuesta normal es lo que probablemente quienes no han sufrido bastante adversidad responden a estresores o a ciertos desafíos contextuales, y luego a medida que se repite y se repite, el cuerpo deja de poder adaptarse y los sistemas fisiológicos de estrés tienen problemas al adaptarse. Y ese es como el gran problema del estrés crónico. Y esta desregulación fisiológica que pasa después de que hay muchos hits, puede aparecer como ven en los dos gráficos del final, una respuesta que no es capaz de recuperarse, o la falta de respuesta a los estresores ambientales. Estos dos pueden aumentar los riesgos de desarrollar dificultades tanto en la salud física como en la salud mental. Les voy a partir hablando del sistema del HPA, que son las hormonas glucocorticoides. Estas son las hormonas del sistema neuroendocrino del HPA. El cortisol es una señal intercelular cuyo nivel varía de manera predecible con la hora del día y también aumenta dinámicamente con los factores estresantes ambientales y también con psicológicos. Esta señal hormonal es utilizada prácticamente por todas las células y sistemas fisiológicos del cuerpo para poder responder con las demandas tanto circadianas, que son nuestras demandas por solo existir, respirar y estar despierto, y también demandas ambientales y fisiológicas. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, esto es un gráfico sobre el ritmo diurno de cortisol de infantes. Esto es manejado por el eje circadiano, o sea, es independiente de estresores ambientales agudos que podrían suceder durante el día. Un ritmo diurno típico de cortisol presenta un pic en la mañana, seguido por una disminución constante a lo largo del día. Y aunque la literatura sugiere que puede haber variabilidad individual en la edad de aparición de este patrón diurno, en promedio la pendiente decreciente surge entre los 2 y 3 meses de edad y está más bien establecida y evidente a los 6 meses. Como resultado de esto, identificar de manera temprana los factores que contribuyen a la regulación saludable del cortisol es muy importante, pues las pendientes diurnas de cortisol atenuadas, o sea que no decrecen tanto, predicen o están asociados con dificultades regulatorias, trastornos emocionales, así como también con problemas de salud, tal como mayores respuestas inflamatorias. Y también la investigación, tanto en animales como en humanos, ha indicado que la desregulación del eje HPA está determinada por experiencias tempranas fuera del ámbito esperado por la especie. En seres humanos, lo que significa esto es que estos patrones a menudo se pueden ver en contextos que implican mayor adversidad. El patrón de donde no baja mucho, se ha encontrado mayor desregulación diurna en forma de ritmo atenuado en niños y niñas experimentando fuertes desventajas económicas o en hogares de crianza. Y en mi trabajo con la doctora Lia Hebel, que es la que está aquí en la foto de la derecha, les quiero contar un poco cómo uso yo el ritmo diurno de cortisol. Usamos un diseño de diario o assessments ecológicos momentáneos, donde los padres responden preguntas sobre sus propias emociones y las emociones y comportamiento de sus infantes 3 veces al día durante 6 días. En los últimos 3 días, los padres recolectan su propia saliva y la saliva de sus hijos, que es la que usamos para evaluar el cortisol. Y lo entretenido de este estudio es que al juntar estos diarios con el cortisol, nos permite una comprensión un poco más realista y del día a día sobre cómo fluctúa el cortisol en los ritmos de los infantes.
Un segundo brazo del sistema de estrés humano, que les voy a contar hoy día, es el sistema nervioso autónomo, que también se ve afectado en contextos de adversidad de la vida temprana, con implicancias posteriores para el funcionamiento cognitivo y afectivo de niños y niñas. El sistema nervioso autónomo, o ANS, incluye dos ramas. Primero, el sistema nervioso parasimpático, que es el rest and digest, el que calma, por así decirlo, y el otro es el sistema simpático, que está asociado a la respuesta de lucha o huida al estrés. En la imagen de aquí a la derecha, la manera que por lo menos yo he usado el sistema simpático es usando la actividad electrodermal, que mide los cambios en las glándulas sudoríparas o en el sudor, básicamente de distintas partes del cuerpo. La actividad del sistema nervioso parasimpático, para medir eso usamos la arritmia sinusal respiratoria, que se refiere a la fluctuación rítmica de la frecuencia cardíaca durante la inhalación y la exhalación. Y en general los hallazgos respaldan la hipótesis de que los niveles más altos de RCA inicial y una mayor disminución o una disminución moderada vagal durante un contexto de desafío reflejan una regulación más eficaz. En niños y en niñas está asociado con mayor control atencional, con mejor regulación de las emociones y muchos otros outcomes, digamos, adaptativos también, entre comillas, depende de lo que entendemos como adaptación. Un principio importante cuando se trabaja con estos sistemas, y especialmente cuando se trabaja con el sistema parasimpático, es que lo que entendemos como regulación efectiva no es más o menos, sino más bien es la flexibilidad. Al final lo que es óptimo es un sistema flexible que suprime o aumenta de acuerdo con las señales contextuales o con las demandas contextuales. Con el sistema parasimpático, una disminución o supresión leve de RCA aumenta la excitación, aumenta la orientación y también la atención. Y cuando el sistema parasimpático incrementa, esto calma y hay menor excitación. Desde una perspectiva de alostasis, y esto me estoy enfocando en el sistema parasimpático, como les conté, nuestra fisiología se encuentra en un estado continuo de cambio en respuesta a estas demandas o señales sutiles o no sutiles del medio ambiente, y las respuestas fisiológicas, aun cuando son flexibles, tampoco es un cambio abrupto, y eso pasa mucho en la literatura, donde se mide básicamente cuánto es la base menos la tarea. Y lo que hemos hecho en el laboratorio en que trabajo, hemos tratado de captar cómo cambia el RCA en tiempo real. Para eso hemos usado modelos de base latente dependientes con el RCA, y hemos encontrado que la actividad parasimpática de niños pequeños, mientras miran videos negativos breves, se caracterizan por, y esto lo pueden ver en la imagen de la izquierda, una disminución inicial cuando se introduce el contenido emocional negativo, o sea, hay como una respuesta de alerta y orientación, seguido por un aumento de RCA cuando se necesita calmar a medida que la emoción se intensifica. Este patrón caracterizó el RCA de niños pequeños mientras miraban videos tristes, de ira, videos de miedo, y predice distintos índices de regulación emocional. Y para capturar mejor la actividad del ANS, necesitamos también comprender cómo se coordinan ambas ramas. Y para eso les voy a presentar una perspectiva del espacio autonómico que intenta entender el equilibrio entre ambas. En la gráfico de la derecha pueden ver esta cruz, donde cada eje es un sistema. El balance o equilibrio autonómico, el CAD, pueden ver no sé si ven mi mouse. Ok, gracias. Cuando el balance es alto significa que hay una dominancia o mayor actividad parasimpática en comparación a actividad simpática, y cuando es baja significa que está dominando el sistema simpático. Y la regulación tiene que ver con los patrones de actividad,
Cuando esta es alta significa que hay coactivación, ambas ramas están activadas o son mayores en comparación al promedio, y la coinhibición es cuando ambas ramas son menores, que se supone que no hay activación. El estrés crónico se ha relacionado con el dominio simpático en reposo y con la coinhibición de ambas ramas a factores estresantes, que son un índice, como les conté antes, de la carga alostática en el ANS. En adultos, por lo menos, los estudios han encontrado evidencia que tanto el dominio simpático como la coinhibición de ambas ramas, especialmente el dominio simpático cuando se supone que uno está descansando, el basal, y la coinhibición cuando hay un desafío, son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes y problemas tales como depresión y ansiedad. Y en nuestro laboratorio hemos medido y calculado la coordinación de sistemas usando RCA para medir actividad parasimpática y la actividad electrodermal. Y hemos usado medidas de descanso para medir la coordinación y el equilibrio como basal, durante una base. Y lo que pueden ver en la imagen de la derecha abajo, un paradigma de estrés social en base a la exclusión entre pares. Y así hemos podido modelar el balance y la regulación a un desafío en adolescentes. Por último, yo creo que quiero que se lleven esto a la presentación, es que los sistemas fisiológicos del estrés son dinámicos y no revelan sus secretos fácilmente, y eso lo dijo Megan Gunner, no lo dije yo, porque todavía estamos muy lejos de comprender las diversas formas en que la naturaleza traduce la adversidad en resultados del desarrollo, y esto es por muchas razones. Primero, porque hay mucha variabilidad en cómo los organismos se adaptan al estrés crónico agudo, o sea, hay diferencias individuales, y esto es aún más difícil comprender en niños, niñas y adolescentes porque sus sistemas todavía están en desarrollo. Esto también depende muchísimo del contexto del organismo, incluida la dimensión de estrés que uno está midiendo y lo que traen un poco desde el timing, lo que traen desde su crianza, incluso desde la época prenatal. También esto está vinculado al elefante en la pieza, como le dicen acá en Estados Unidos, que muchas veces ignoramos o nos cuesta controlar, que es la correlación en genética y ambiente. También hay muchos efectos que no son lineales. Y por último, yo creo que esto es súper importante, y si Miguel Cordero está en la audiencia, se va a acordar de esto, es que distintos laboratorios o grupos de investigación varían muchísimo, tanto en las definiciones, como en la operacionalización, participante, método de inducción, recolección de muestras. Entonces, muy difícil comprender si acaso los resultados difieren de estudio entre estudio, porque en realidad son distintos, o por este multiverso de decisiones de investigación. Las investigaciones que les voy a mostrar ahora son de carácter correlacional, o sea, no son causales, y también son con muestras no representativas, y para que tengan ojo de qué es lo que se llevan de la presentación. Y los primeros resultados que les voy a mostrar es un estudio que de hecho aún se encuentra en desarrollo, todavía se están recolectando datos, que tiene que ver con la preocupación financiera de madres, las emociones que las madres viven día a día y los ritmos diurnos de cortisol en los infantes. Las tensiones económicas asociadas a la pobreza perturban el bienestar familiar y el desarrollo a corto y largo plazo de niños y niñas, incluyendo la atenuación del ritmo diurno de cortisol. Y el desarrollo de los niños y niñas tiene lugar dentro de las estrechas relaciones sociales que tienen con los adultos que los cuidan. Una de las funciones del sistema de cuidado es la corregulación de la fisiología del infante, y esto es un fenómeno que pasa momento a momento y día a día. Y en humanos, esta modulación que hace el cuidador principal, o modulación social también le dicen, de las respuestas fisiológicas al estrés, sienta las bases para el desarrollo del mismo sistema en el futuro, como también de competencia y regulación emocional. En primera infancia, las experiencias adversas a menudo están mediadas por el comportamiento del cuidador, que responde a condiciones ecológicas mucho más amplias, tales como violencia a nivel comunitaria,
adversidad socioeconómica, apoyo social de distintas fuentes, y son la cantidad y la calidad de las interacciones, que es como así de esa manera los cuidadores actúan como un filtro. Pero también, basado en teorías de resiliencia y de modulación social, esto postulan que los cuidadores no solo son un filtro, sino que también pueden proteger o atenuar la asociación entre adversidad y estrés fisiológicos durante la primera infancia. Y como les conté en la lámina anterior, usando también teorías dinámicas de sistemas, el proceso de corregulación es algo que se da momento a momento y pocos estudios tienen la capacidad para capturar estos procesos de manera naturalística y fuera del laboratorio. Entonces, como también les mostré, usando diarios diurnos y cortisol recolectado en el hogar, mi pregunta de investigación se enfoca en el rol de las emociones de la madre como un factor próximo entre el contexto ecológico y la fisiología de los infantes. Y mis hipótesis eran que mayores emociones positivas iban a atenuar los efectos de la preocupación financiera en el cortisol de los infantes. Y la segunda era que el estrés diario iba a ser una de las maneras o mecanismos parciales que iban a explicar la relación entre preocupación financiera y el cortisol de los infantes. Este estudio, aún en desarrollo, para esta presentación usé los datos de 62 madres que son muy jóvenes, como pueden ver en la lámina, son de origen mexicano y viven en el área del norte de California. Sus infantes varían entre los 6 meses y los 18 meses de edad. Y algo bien importante es que aun cuando dice acá 40% bajo la línea de pobreza federal, la línea de la pobreza federal no está ajustada a los precios de los distintos estados, así que estar bajo la línea de la pobreza federal aquí en California es ser de clase muy, muy baja. El resto de nuestros participantes es de clase baja también, porque por ejemplo la moda de income es alrededor de unos 35 $1,000, que no es para nada lo suficiente para vivir aquí en California. Como en los procedimientos es que antes de empezar la recolección de emociones, se hace una visita al hogar, donde la madre contesta cuestionarios demográficos y también de sus preocupaciones financieras, y luego, por los próximos 3 días, recolecta o cuenta sus emociones 3 veces al día, y luego la semana 2, el cortisol. Dentro de las medidas que usé es la preocupación financiera, que son 4 ítems de una subescala de este cuestionario. Como por ejemplo, una de las preguntas es si acaso está preocupado porque no puede pagar por seguro de salud o por la salud. Luego, las emociones es esta recolección momentánea, acá pueden ver el celular, así es como se ve en el celular de los participantes, pero no es la misma pregunta, pero se preguntan cuánto se ha sentido de X emoción durante los últimos 30 minutos. Las emociones positivas son cuán satisfecho, cuán feliz y cuán cercano se siente a su hijo o hija, y la estresado es cuán estresado se siente en los últimos 30 minutos. Luego el cortisol, como les dije, se recolecta 3 veces al día durante 3 días, y el promedio de muestras, obviamente porque son participantes con trabajos muy exigentes, horarios muy exigentes, es alrededor de 5 y medio, de un total de 9. Para los análisis usamos modelos de curvas condicionales en un paradigma multinivel. El intercepto lo posicionamos en la mañana para ver cuál era como el cortisol al despertar o la respuesta matutina de cortisol, y luego modelamos la pendiente para que un coeficiente negativo significa que está decreciendo más. Luego, con las emociones, creamos un promedio a lo largo de las 18 ocasiones, y para testear la interacción hicimos regiones de significancia, eso es mucho detalle, pero lo pueden ver los detalles en el QR. Solo descriptivo, como pueden ver en este gráfico a la izquierda, tienen las emociones positivas en azul y el estrés en rojo. Madres reportaron altos niveles de emociones positivas, bajos niveles de estrés, aunque con considerable variabilidad. También encontramos que el cortisol en los infantes declinaba significativamente a lo largo del día.
Y para los análisis usamos como variables de control el sexo de la niña o el niño, la hora de la muestra de la mañana y la muestra de la mañana dentro de los 15 minutos. Y el resto de los controles no estaba asociado a cortisol, así que no fueron usados. Nuestra primera hipótesis era que las emociones positivas de la madre iban a atenuar o iban, de cierta manera, proteger. Encontramos justamente lo contrario. Encontramos que la preocupación financiera estaba asociado a este ritmo diurno atenuado en los infantes que eran de madres con niveles moderadamente bajos y altos de emociones positivas. En este gráfico, los que son significativos son los últimos 4 colores, y a mayor emociones positivas en la madre, la relación entre preocupación financiera y este ritmo atenuado de cortisol era más fuerte. Luego encontramos un efecto indirecto marginal. Marginal significa que no era estadísticamente significativo si consideramos que eso es la probabilidad de menos 0.05, de la manera en que mayor preocupación financiera estaba asociado a mayor cortisol al despertar en los infantes por medio de reportar mayor estrés a lo largo de los 6 días. Tendría cuidado, again, porque es marginal. En resumen, la preocupación financiera no atenuaba el ritmo diurno en los infantes, solo en las madres que reportaban muy bajos niveles de emociones positivas, y de la manera en que interpretamos esto es que en este contexto más próximo, un factor distal como la preocupación financiera puede no ser un driver o influir tanto en el cortisol como otros factores que son muchísimo más próximos, como los niveles, por ejemplo, de depresión más próximos, pero también un poco más crónico, niveles de depresión de la madre o ritmos de cortisol de la madre, capaz que eso es más, no importante, pero puede influir más por sobre la preocupación financiera. Y luego, el alto cortisol de la mañana en los infantes usualmente está ligado a experiencias adversas y puede ser un indicador de sobreactivación del eje HPA. Sin embargo, tendría mucho ojo como en interpretar esto porque era marginal. En cuanto a las limitaciones, el tamaño de la muestra es muy pequeño y en comparación a otros estudios con predictores similares, más bien en la desventaja socioeconómica, el tamaño de nuestros efectos son moderadamente más bajos. Y por último, el problema con el protocolo dificulta si nuestros niveles corresponden a una respuesta matutina, que es una elevación típica entre los 30 y 60 minutos. Sin embargo, no está claro en la literatura si los infantes muestran o no esta respuesta matutina. Esta figura representa como un esquema de lo que les he mostrado. En una escala continua desde lo distal a lo más próximo, encontramos disrupciones en el cortisol diurno en los infantes a partir de la preocupación general de las finanzas relacionadas a las emociones del día a día de la madre. Y para continuar, me quiero enfocar en otro elemento próximo, que es el estado de ánimo reportado por la madre. Sin embargo, más allá de los niveles promedio, que fue lo que usamos con las emociones día a día, me quiero concentrar en la impredecibilidad de este factor próximo. Les voy a contar de este segundo estudio, que se enfoca en la niñez temprana, y tiene que ver con uno de mis grandes intereses de tesis, que es la impredecibilidad como una fuente específica de adversidad. Y el pie inicial de este estudio está relacionado con que tenemos bastante evidencia que los estados depresivos de los cuidadores principales están relacionados o influyen en el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, mi pregunta es si acaso la inconsistencia e impredecibilidad presenta obstáculos específicos por sobre los niveles promedio, y si acaso esto tiene implicancias para el desarrollo de la regulación fisiológica. La niñez temprana es un momento de particular importancia para el desarrollo de la autorregulación, tanto del comportamiento como fisiológica. Los niños en edad preescolar experimentan una rápida maduración de regiones frontales,
también hay gran desarrollo del lenguaje, de las funciones ejecutivas, y también los niños y niñas se ven enfrentados a muchas demandas contextuales que necesitan o que les un poco desafían la autorregulación. Desde los tiempos prenatales, la relación del cuidador principal es un contexto socioambiental que influye y promueve la regulación del sistema nervioso, y los cuidadores receptivos y sensibles apoyan el desarrollo de perfiles de regulación apropiados y flexibles, y aunque la evidencia no siempre es consistente, los riesgos proximales como la depresión, por ejemplo, materna, alteran el sistema nervioso parasimpático, generalmente en un perfil de un RCA de base muy bajo y una reactividad disminuida, o sea, la incapacidad de montar una respuesta hacia el desafío, que es muy, muy similar al perfil de flexibilidad vagal que les conté hace un par de láminas. Estudios recientes investigando la impredecibilidad del ánimo han encontrado que está asociada específicamente a menor desarrollo cognitivo, a afecto negativo, a problemas con funciones ejecutivas y problemas de internalización. Y cada uno de estos outcomes están relacionados a la baja reactividad del RCA. Por lo mismo, mi pregunta de investigación era si acaso la flexibilidad vagal era sensible a la impredecibilidad del estado de ánimo materno, incluso después de controlar por los niveles promedio. Para operacionalizar impredecibilidad, usé una nueva medida que tiene que ver con calcular la tasa de entropía en la respuesta de los cuestionarios de salud mental de la madre. Y dado que la tasa de entropía es una medida reciente con pocas publicaciones, mi primer objetivo fue testear la validez relacionada con este criterio de entropía, que es lo que uso para medir predecibilidad. Incluso si este es un estilo de respuesta común a otros cuestionarios, y mi segundo objetivo era examinar esta asociación entre flexibilidad vagal y la entropía del estado de ánimo de la madre. En este estudio participaron 180 niños y niñas canadienses, hubo un sobremuestreo de reclutamiento dirigidos para problemas de externalización. Los niños y las niñas estaban entre 4 y 6 años de edad, predominantemente blancos, angloparlantes, y con una muy buena distribución de estatus socioeconómicos, incluyendo familias trabajadores de clase muy baja y también de clase media alta. El RCA se adquirió al inicio del estudio, durante esta inducción de estado de ánimo negativo, donde los niños veían 3 historietas que mostraban a un niño del mismo género atravesando situaciones emocionales. Cada una dura 1 minuto y se divide en segmentos de 15 segundos. Cuando los primeros 15 segundos se introduce la historia, luego se introduce el contenido emocional negativo, luego se intensifica el contenido emocional negativo, y por último hay una resolución positiva leve, y todas las emociones tienen como la misma estructura. Para medir la impredecibilidad del estado de ánimo materno, apliqué la entropía de Shannon a la subescala de depresión que las madres llenaron, y probablemente no muchos de ustedes estén familiarizados con la entropía, y muchos también me preguntan en qué se diferencia esto de niveles bajos de estado de ánimo, o con, qué sé yo, un índice de Cronbach muy bajo, o sea, tu escala no está funcionando. Les voy a contar que estos son 2 participantes reales. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para ver si lo puedo explicar en 2 minutos. Ya, estas son 2 madres, 103 y 105. En la primera columna tienen las respuestas como los item scores. Entonces, en este cuestionario las respuestas varían de un 0 a un 3. Hay varias preguntas y tú puedes poner desde un 0 a un 3. Luego, en la segunda columna, tienen como la cantidad de preguntas en que cada madre puso a estos item scores. Ambas madres tienen un puntaje total de 20. Sin embargo, tienen grandes diferencias de entropía. En la tercera columna pueden ver más o menos por qué. Partiendo por la mamá 105, el 90% de las veces la madre respondió las preguntas con un 1. Y la madre 103, su mayor porcentaje son un 55%.
Entonces, si ahora yo les preguntara y le hiciera, por favor, apuesta como qué madre es más fácil de adivinar. ¿Cuál pondrías tu plata? ¿Tú pondrías tu plata en adivinar qué es lo que la 105 va a responder o qué es lo que la 103? Y esa certeza o incerteza es lo que la tasa de entropía intenta capturar. La última, esto solo aplica la fórmula, normalizar, y luego tienes que la entropía varía desde un 0 a un 100, 100 siendo completa entropía, y como pueden ver, la madre 103 tiene una tasa de entropía mucho más alta que la madre 105, aun cuando tienen el mismo puntaje total. Para modelar la flexibilidad vagal, usé el modelo de factor de curvas. Este paper está publicado, así que no quiero un poco meterme tanto a esto. Básicamente, para lo que se lleven a la casa, es que las tres emociones negativas, la trayectoria de RCA, de cambio RCA, era similar en las tres emociones negativas, lo que me da la posibilidad de usar un factor latente general que representa las tres emociones negativas. De este modelo extrajimos los valores de pendiente o la flexibilidad vagal y los usamos en un segundo análisis. Primero, por la validez. En cuanto a la validez convergente, la entropía del estado de ánimo se asoció fuertemente con los cuestionarios de neuroticismo y menor conscientiousness, que sería lo que uno esperaría. Luego, en cuanto a validez predictiva, de acuerdo con hallazgos anteriores, la entropía del estado de ánimo se asoció con mayores problemas de internalización y menor control inhibitorio en los niños y niñas. Y luego, en la tabla de la izquierda, la primera, ven los coeficientes de Bayes, donde sale BF. Lo bueno de los coeficientes de Bayes es que eso nos permite comparar las distintas correlaciones, algo que no siempre se puede hacer cuando uno usa correlaciones de Pearson más comunes. Y lo que podemos ver es que cuando uno tiene un factor de Bayes mayor a 3, a medida que crece, el factor de Bayes está más segura que tus resultados indican que están en favor a la hipótesis alternativa. O sea, están más segura que tus resultados son significativos, por así decirlo. Por último, en cuanto a la validez discriminante, que es la pregunta si acaso esto es solo un estilo de respuesta general a otros cuestionarios, o sea, la madre está contestando los cuestionarios más o menos a la chunte. Lo que hice fue calcular la entropía en un cuestionario que estaba muy cerca de que tenía que ver con la salud física del IGE y las actividades extracurriculares de los niños y las niñas. Y la entropía de esto, salud le puse, no estaba relacionada a la entropía del estado de ánimo, ni tampoco estaba relacionada al neuroticismo, y los coeficientes de Bayes lo pueden ver en la tabla de la izquierda abajo. Por último, encontré que la impredecibilidad del estado de ánimo se relacionaba con una flexibilidad vagal más baja, atenuada, por encima de los niveles de estado de ánimo, de las medidas observadas de estructura y permisividad de la madre, que estas fueron observadas por personas que no eran parte del hogar, estatus socioeconómico y otros controles importantes. Y aquí los voy a repetir de la manera en que la impredecibilidad estaba ligado a la falta de respuesta. Y en la discusión, la flexibilidad vagal es un recurso de regulación emocional, como les conté, en que los individuos combinan de manera dinámica su estado fisiológico con las demandas contextuales. En el caso de nuestro estímulo es entablar o engage inicialmente con la emoción y calmarse cuando la emoción se intensifica. Y la baja flexibilidad vagal entonces implica un desajuste de la modulación parasimpática, donde hay un distanciamiento inicial con los estímulos emocionales negativos. Y lo que les voy a decir ahora es más bien como una interpretación psicológica, es una hipótesis de trabajo, eso no significa que sea así. Lo que hemos discutido con mi profesor es que si acaso los niños con madres más impredecibles pueden ser menos propensos a involucrarse con los estímulos emocionales negativos, porque estos estímulos crean contextos de incertidumbre. Por ende, esto puede ser como una adaptación para reforzar la capacidad de los niños y niñas para hacer frente al estado de ánimo impredecible de su cuidador. Y por último, la entropía del estado de ánimo es
puede ser, no sabemos muy bien exactamente cómo se ve. Puede ser un indicador de inestabilidad, también desorganización o falta de claridad emocional, lo cual significaría que probablemente influiría en procesos de corregulación entre la madre y el hijo y la socialización de las emociones, y eso es muy importante durante la niñez temprana. En cuanto a las limitaciones, esto primero es un estudio cross-sectional, significa que solo tengo un tiempo, también tengo un segundo tiempo, pero todavía no he hecho esos análisis. Una gran limitación es la multicolinealidad entre la entropía y el nivel promedio. Eso significa que están altamente correlacionadas, por ende uno necesita muestras muy grandes para poder separar la varianza que cada una explica, porque son muy parecidas. Y por último, esto más bien como una decisión a futuro, es cómo se ve la entropía. ¿En qué se traduce al comportamiento entre los cuidadores y los niños? De nuevo, este gráfico, hasta ahora la presentación ha estado súper enfocada en los factores próximos familiares, pero un poco para ser justos, es muy importante comprender el contexto social y el contexto cultural en el cual están inmersos las familias, porque centrarse únicamente en la familia puede contribuir a interpretaciones sesgadas sobre cómo se desarrollan los niños y las niñas en respuesta al entorno, y esto tiende a perpetuar enfoques basados en el déficit, normalizando la experiencia de los grupos dominantes de la ciencia del desarrollo, que suelen ser las experiencias de gente con dinero y blanca, y colocando la carga exclusivamente en las familias y particularmente en las madres para cambiar y criar como se espera. Y este énfasis suele oscurecer el papel y la responsabilidad de la sociedad para apoyar a niños y niñas y a los cuidadores. Entonces, en mi tercera investigación, no solo me enfoco en un indicador diferente de fisiología, la coordinación del ANS, sino que también en factores distales, tanto físicos como sociales, independiente de lo que sucede en el contexto familiar. Y este es el último estudio, que tiene que ver con el impacto de factores asociados a la pobreza en la regulación autonómica en adolescentes. Porque la desigualdad socioeconómica y la segregación aquí en Estados Unidos y también en Chile a menudo coexiste con una mayor exposición a la contaminación, y tanto la desventaja social, que tiene que ver con la desventaja del barrio, como la exposición a la contaminación se asocian sistemáticamente con problemas de salud a lo largo de la vida. La investigación ha demostrado que las alteraciones de la fisiología del estrés autónomo son un mecanismo clave que transmite los efectos del estrés crónico a la salud. Y para las comunidades de color históricamente minoritarias en los Estados Unidos, como la población latina, las experiencias de estrés crónico y sus impactos en la salud se combinan con muchas otras fuentes de estrés físico y social. Y esto es en parte porque las prácticas sociopolíticas discriminatorias, lo que se llama acá el redlining, la industrialización, la segregación, han dado como resultado a que las comunidades de color tengan más probabilidades de residir en regiones con mayor contaminación y vivir en barrios con falta de oportunidades equitativas, tanto educativas como recreacionales. Y estos factores pueden aumentar individual y acumulativamente el riesgo de problemas de salud crónicos, configurando lo que Morelos-Frosch llama un paisaje de riesgo para la salud. Y en este estudio entonces examinamos la concurrencia de toxinas ambientales y de la desventaja socioeconómica del barrio y sus efectos sobre el funcionamiento del ANS, una muestra de adolescentes de origen mexicano. Específicamente nos enfocamos en dos fuentes de exposición a la contaminación, incluyendo la contaminación del aire y la contaminación del agua. Y luego la desventaja de barrio se midió con los niveles de educación del barrio, el desempleo del barrio y la carga de vivienda, que tiene que ver con cuánto de tu dinero se va al arriendo o a la hipoteca. Y de acuerdo con la teoría de la carga alostática y estos marcos bioecológicos de paisajes de riesgo, esperábamos que primero las toxinas se concentraran en exceso en áreas con menores recursos económicos, y segundo, que cada una de estas variables iban a estar relacionadas a un perfil desadaptativo de ANS.
y basado en la teoría alostática, eso daría como paso a un balance simpático, o sea, predominancia del sistema simpático durante el descanso basal, y una coinhibición, o sea, la falta de actividad de ambas ramas en un desafío de exclusión social. En este estudio son 229 adolescentes mexicoamericanos que participan en un proyecto más grande que se llama el Proyecto de las Familias de California. Estas son familias trabajadoras de clase baja o muy baja. Y lo que pueden ver en la figura a la derecha es un esquema de la visualización de la línea del tiempo completa del estudio, desde la ola 1, que fueron reclutados cuando tenían 10 años, hasta la ola 7, fueron entrevistados anualmente hasta la ola 7 cuando tenían 16. Cuando partieron en quinto básico, las evaluaciones se hacían anualmente en el hogar, se hacían entrevistas, recopilación de datos de observación, y lo que hicimos fue usar las direcciones postales de los participantes y extrajimos los tramos censales y la geolocalización de cada participante. Después de la ola 7, o sea, después de los 16 años, se invitó a los adolescentes a participar de un subestudio diseñado para examinar los correlatos neurobiológicos de la etiología de la depresión. Como les dije, juntamos los datos del CFP con datos administrativos. Primero, el PM2.5 son pequeñas partículas de aire que se encuentran en el humo y en el smog. La medida de la calidad de agua potable es un compuesto de 13 contaminantes que incluyen plomo, arsénico, uranio, cromo hexavalente, entre otros. La carga de vivienda se refleja en el porcentaje de hogares de un tramo censal, que es bajo ingresos, tienen menos del 80% del ingreso familiar promedio en aquel tramo censal, y severamente agobiados por los costos de vivienda, que pagan más del 50% de lo que hacen al mes en costos de arriendo o de hipoteca. La educación se refiere al porcentaje de personas mayores de 25 años que obtuvieron un título secundario, y el desempleo son el porcentaje de personas mayores de 16 que están activamente desempleados, o sea, que quieren estar en la fuerza laboral. En la figura a la derecha, como pueden ver, hay ciertas variables que son anuales, tal como el PM2.5 y la educación. Sin embargo, hay otras que no logramos encontrar datos anuales. Por ejemplo, para la calidad del agua, hay solo un valor por los años del estudio, lo cual tuvimos la suerte que justamente encajaban con los años del estudio. Luego, para la carga de vivienda, tenemos 2 valores que comprenden 3 años. Y por último, para el desempleo, solo tenemos un valor que cubre los primeros 4 años en tramo censal, y porque 31% de personas se mudaron por lo menos una vez, lo que hicimos fue como un match anual, en qué dirección vivían cada año, y ese fue el puntaje que le asignamos a cada una de estas variables. La evaluación neurobiológica, vinieron al laboratorio, se sometieron a un procedimiento de resonancia magnética, y antes de entrar al escáner, y después de practicar el escáner, y después de estar como más o menos 1 hora en el laboratorio, se adquirió el ANS basal, y luego se metieron al escáner, y entre 40 y 60 minutos después jugaron este juego Cyberball, que es un juego de exclusión social, en el cual en los trials o ensayos de exclusión le tiran la pelota al participante, el participante la tira de vuelta y después lo saltan por alrededor de más como varios minutos, o de repente 1 o 2 minutos que no lo dejan participar. Y para este análisis usamos el ANS en estos ensayos de exclusión. Primera hipótesis, encontramos que casi todas las toxinas se concentraban en áreas con menores recursos económicos. En este gráfico, cada punto representa uno de nuestros participantes en la ola 4. Ingreso a necesidades significa, es una manera como de corregir el ingreso por las personas que viven y dependen de ese ingreso. Y como pueden ver, en el área del sur de Sacramento es donde se concentraban los menores ingresos. Luego, en esta misma área, y esto no varía tanto dentro de Sacramento, están mucho más expuestos a la contaminación.
La calidad del agua específicamente era mucho más baja en el sur de Sacramento. El desempleo estaba más o menos en todo Sacramento. Y por último, la educación era muchísimo más baja en el área sur también. Si están interesados en el paper, sale muchísima más información de las correlaciones, de los porcentajes de cada uno de estos índices, de cómo estaban en comparación a California. Así que si les sacan una foto al QR, van a llegar al paper, por si les interesa leer. Por último, para la segunda hipótesis, construimos un gran modelo de ecuación estructural que incluye las toxinas y las variables socioeconómicas. Y para corregir por tramo censal, usamos una función separada, que es la Van Survey, usando el tramo censal donde las familias pasaron la mayor parte del tiempo a lo largo de los 7 años de estudio. Como se plantea en la hipótesis, el PM2.5 se asoció a Resting Autonomic Balance, significa que había un balance autonómico menor, lo cual indica un mayor dominio simpático. O sea, entre más contaminación en el aire, mayor actividad simpática en el descanso. No encontramos nada con la regulación autonómica, con la activación y la coordinación de ambas ramas en un desafío de exclusión social. De manera similar, eso sí, encontramos que el ingreso a necesidades o mayores ingresos estaban relacionados a mayor actividad parasimpática y también coactivación de ambas ramas, lo que se llamaría un perfil adaptativo. De manera similar, con la contaminación en el agua encontramos obviamente justamente lo opuesto, o sea, había mayor predominancia simpática en el descanso y también había coinhibición de ambas ramas durante el desafío. Y para nuestra sorpresa, contrariamente a nuestra hipótesis, encontramos que la carga de vivienda, o sea, los jóvenes que vivían en distritos censales donde las familias de menores ingresos pagaban más por el arriendo o por la hipoteca, exhibieron un patrón de dominancia parasimpática en reposo y de coactivación de ambas ramas. Ni el desempleo ni la educación estaban asociados a la actividad del ANS una vez que uno insertaba todos estos controles en el modelo. Lisa, perdona, hay 2 preguntas como aclaratorias más que nada. Si podrías explicar nuevamente cuál era, preguntan, el ensayo de inclusión o exclusión, ¿para qué se incluía? ¿Qué conclusión se quería llegar poniendo a las personas en esa situación? Y luego, pero creo que esto lo dejaste un poco más claro, preguntan por la definición de pobreza, que si solo incluye un aspecto económico o también de privaciones culturales en contextos familiares con delincuencia o encarcelación, etc. Y eso es justamente una de mis limitaciones en este estudio. La pobreza aquí que usamos ingreso es solo ingreso a necesidad. Y los otros indicadores de barrio son objetivos, no es como son objetivos, pero no tenemos el número de personas como en la cárcel, no, el porcentaje de personas que viven en tramo censal, que están en la cárcel, u otros indicadores también, porque en parte es muy difícil encontrar los datos públicos para cada año o para este tiempo específico. Pero es una muy buena pregunta que de hecho quiero discutir un poco en la discusión. Y la otra pregunta sobre cyberbullying y los ensayos de exclusión. Cyberbullying es un paradigma para generar estrés. Y como el estrés durante la adolescencia está muy ligado a los sentimientos de exclusión, es un gran estrés para adolescentes, por eso se hace y se usa este paradigma, donde en los ensayos de exclusión continuamente se excluye al participante del juego. ¿Está claro o no? ¿Sí? Yo creo que sí, a mí me quedó más claro. Pueden usar el chat si es que quedó algo dando vuelta. Ok. Gracias por las preguntas. De acuerdo entonces a estos marcos de paisajes de riesgo para la salud, los bajos ingresos familiares coincidieron con mayor exposición a la contaminación del aire y del desempleo del barrio, del agua. Y a lo largo de la adolescencia, algo que es importante recordar, no solo es una etapa del desarrollo que es muy sensible al ambiente, sino que también el dominio simpático generalmente disminuye,
Sin embargo, para los adolescentes latinos con alta exposición a PM2.5, o sea, la contaminación del aire, con menores ingresos familiares y con mayor exposición a contaminación del agua, tenían una mayor actividad simpática en reposo, lo que puede reflejar un vínculo entre la contaminación y la pobreza con la salud mental y física en el futuro. Y aunque indicadores de barrio no estaban relacionados a la reactividad del ANS, la carga de vivienda, o sea, como pagar más por el arriendo en cierto tramo censal, sí lo era. Y por favor, si les interesa este hallazgo, métanse al paper porque ahí lo discutimos con mucha más profundidad, porque como pueden, lo que estamos pensando es que esto podría reflejar familias con problemas económicos, porque la mayoría de estas familias son de clase baja, muy baja, que se esfuerzan por invertir en viviendas de alto precio para así aumentar su acceso a escuelas de mejor calidad, a tasa de criminalidad más baja, a espacios verdes, espacios azules y otros servicios que pueden contrarrestar los efectos de los recursos financieros. Aún así, esta literatura es bastante complicada, así que los invito a leer el artículo. Luego, en cuanto a las limitaciones, esta muestra no es representativa. También tuvimos distinta granularidad de los datos públicos. Habían unos que eran anuales y otros que representaban 4 años o solo 1. Entonces, difícil particularmente para el desempleo, sin saber si era el desempleo o acaso fue que teníamos menores o datos de menor calidad. Este es un estudio correlacional. No sabemos cómo era el ANS de los adolescentes cuando eran más jóvenes, por ende no podemos saber si acaso esto lo han traído siempre, desde que eran niños o niñas más pequeñas. Lo otro, tal como preguntaron, nos faltan medidas más subjetivas de barrio, o podría ser interesante en un futuro estudio meter estas medidas más subjetivas en cuanto a la sensación de seguridad, a la calidad vecinal, así como también otros indicadores de pobreza que no son necesariamente solo ingreso o desempleo, sino que también, como dijo la persona, como porcentaje de personas que están en la cárcel durante ese tramo censal, y hay varios otros. Obviamente podría ser mucho más rico todo este estudio. Así que, para terminar, las alteraciones en la fisiología del estrés están asociadas a variabilidad en trayectorias de desarrollo de salud mental, física y bienestar. Y es muy importante comprender el contexto en el que surgen estos cambios para así poder definirse aquellos perfiles de respuesta que yo he ido diciéndoles aquí como adaptativos, son o no adaptativos, porque en términos más generales, estos mecanismos de la fisiología del estrés tienen un papel clave en facilitar la adaptación al entorno en que se desarrollan niños y niñas y adolescentes. Y lo que entendemos por adaptación no necesariamente es lo óptimo, sino más bien lo que te permite sobrevivir y hacer un poco lo mejor de tu situación. Lo otro también es que esto, como la relación directa o indirecta de la adversidad, probablemente varía según la edad de los participantes. Pues teorías recientes de la adversidad dicen o sugieren el papel influyente del cuidador como este filtro o modulador durante la primera infancia, durante la infancia, pero este puede disminuir durante la adolescencia, donde hay mayor percepción y sentir que estos estresores están como bajo tu control. Eso puede ser lo que determine más bien la respuesta del estrés. Algo también muy importante o interesante es que cuando tratamos de entender el estrés ambiental crónico, en general se piensa en la desventaja del vecindario y también en este entorno más próximo dentro de la familia, pero en psicología del desarrollo muy pocas veces se piensa sobre el dominio físico, sobre las toxinas, lo cual brinda una oportunidad única para describir los mecanismos físicos y psicológicos que provocan alteraciones en el ANS y en el HPA. Y por último, yo creo que toda esta área de trabajo trata de arrojar luz sobre las condiciones ambientales que se sabe que facilitan el desarrollo saludable, que mejoran la resiliencia y previenen la aparición de psicopatología y problemas de salud física. Y es súper importante destacar que este trabajo subraya el potencial tanto de que la sociedad se haga cargo de factores que puede promover, tanto como en Estados Unidos se está haciendo harto con transfers de cash, o sea, con dinero directo a las familias,
como también en mejorar los servicios del barrio, en limpiar y prevenir mucha release de toxinas, como también en los factores psicosociales que pueden ser modificables en el entorno más cercano, para así informar intervenciones preventivas, tempranas, para promover el desarrollo saludable de niños y niñas y adolescentes. Y con esto termino y quiero agradecer a mi profesor guía, Paul Hastings, a Leah Hibble, que no es mi profesora guía, pero es la que me deja usar sus datos, a Lisa Johnson, que es mi compañera de lab y es mi primera coautora en el último estudio de adolescentes, a CONICIT, por supuesto, al UC Network on Child Health, que fue los que nos dio dinero para hacer el estudio con los adolescentes, participantes, staff, a mis otros coautores y a mi familia. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Elisa. Como siempre, un gusto y quedan más ganas de meterse en este tema y uno vuelve a pensar qué complejo donde te metiste, ¿verdad? Pero eso también es entretenido. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat o del preguntas y respuestas para poder ir sacándole provecho a Elisa. Hay una que surgió bastante temprano en la presentación, pero creo que era bueno para el cierre, que cómo se puede hacer, o si tú estás haciendo, o cuánto se puede hacer de llegar con lo que tú dijiste al final, de estos datos a las tomas de decisiones más a nivel nacional o de políticas públicas, y cuánto, tal vez esto lo agrego yo, cuánto crees tú que falta o cuál es lo que falta para que esta información sea más rimbombante en el momento de tomar decisiones. Yo creo que son varias cosas. Primero, yo creo que los que hacemos ciencia tenemos pésima formación de comunicación científica, por ende es muy difícil llevar todas estas temáticas de una manera fácil de explicar, una manera, aquí está lo importante, por qué, cuánto cuesta, y todas como las implicancias que tienen para las políticas públicas. Por lo menos aquí también en Estados Unidos hay ciertos como marcos ideológicos de cuál es el rol del Estado, que realmente pueden como cambiar y cambiar la decisión de quiero adoptar esta política o esta política no. También pasa que, obviamente, este tema que les dije que varía todo a lo largo del laboratorio, llegar con una respuesta, particularmente con la fisiología, oye, esto es así, es muy difícil, y las personas que lo están haciendo, hay sociedades que lo están intentando hacer, hay investigadores de alta trayectoria que también están tratando de hacerlo gracias a sus años de experiencia. Yo creo que eso también es otra dificultad, y por supuesto hay también un tema de dinero, y un tema de que, ok, queremos hacer una intervención, ¿dónde intervenimos? ¿Cuánto cuesta la intervención? Y si acaso sabemos que la intervención es eficaz y es probablemente no necesariamente va a estar testeada con como testeado, un trial, random control trial, como realmente testeada. Así que son muchas las variables, pero yo creo que es bueno partir siempre como contribuyendo con la información de lo que existe y personalmente formarme como mejor comunicadora de la ciencia. Cierto, no estamos muy bien formados ahí, es importante. Hay otra pregunta también de Carolina Paneso respecto como a los costos de estas situaciones y cómo generar como, también cuando hacemos interacciones con niños siempre la pregunta cuál es lo mínimo necesario. Entonces te pregunta, por ejemplo, por las tomas de cortisol en saliva, que cuántas mediciones en un tiempo específico consideras que se deben hacer para tener un buen marcador de estrés. Primero depende de como ¿quieres medir ritmos diurnos o quieres medir reactividad al estrés? Ambos son indicadores muy útiles. Por ejemplo, con la reactividad al estrés hay un artículo nuevo que va a salir de Hostiner donde vinculan como ciertos tipos de reacción a ciertos como perfiles de desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión, externalizantes. Entonces, dependiendo un poco de lo que quieres, hay dos paradigmas disponibles. Para el paradigma de eje diurno, recomendaría siempre lo que sea más fácil para las familias, porque uno de los grandes problemas que tenemos con el primer estudio es que el primer, esa es mi abuela por si acaso, perdón, me desconcentré.
uno de los grandes problemas del primer estudio es que las familias tienen grandes problemas de seguir todo el protocolo porque es muy complicado considerando que tienen vidas como muy difíciles, así que lo más fácil yo creo que son las 3 que les mostré y apoyar mucho y hacer mucho seguimiento hora por hora a que los participantes sigan el protocolo. Usualmente se usan 3 días, he visto 2 también, he visto otros que hacen muchísimos más, y eso yo creo con el ritmo diurno. Con la reactividad tiene que ver con unas 2 antes del estresor y luego en general se usan 3 o 4 después del estresor. ¿Estás viendo las preguntas? Sí. Sí. Oye, una pregunta práctica respecto a lo que estaba haciendo. ¿Con 3 mediciones te refieres al mediodía una? Yo creo que sí, dependiendo de lo que quieres captar, pero sí o sí una en la mañana, sí. También depende de la edad de los niños. Luego una, yo diría antes de almuerzo, así que eso puede variar si es el mediodía, a veces es un poco más tarde. Que también la haría es que hay que ver la literatura, pero sí, 2 de la tarde, 3 de la tarde y una justo antes de irse a dormir. El nivel socioeconómico más bajo, o en todas en realidad, hay un gran porcentaje que te va a tocar que están en el jardín infantil y muchas mamás que no están o cuidadores que no están sí. Durante el día con los niños. Lo que se hace ahí es pedir que sea el fin de semana. Fin de semana largo, mejor. Fin de semana largo, un fin de semana para que estén con los niños y con las niñas y que no haya, porque obviamente el cortisol varía cuando van al jardín infantil y hay harto estudios sobre eso también. Aquí te preguntaban sobre la posibilidad de usar los niveles de estrés para evaluar intervenciones, es decir, hacer una muestra antes y después de una determinada intervención. Sí, y los hay. Yo creo que uno de los más testeados, por así decirlo, se llama el ABC, creo que es el ABC, que es un programa donde se fomenta el apego por medio de ayudar a las cuidadoras principales, y se han hecho trials random, como, ¿cómo se dice, Dani? Al azar. Sí, al azar. Es un programa súper grande que es Attachment Behavioral Catch-up. Behavioral Catch-up, donde usan el cortisol como pero esa intervención es potentísima, o sea, una intervención súper estandarizada y muy, muy activa de parte de la persona que interviene. ¿Sí, ahí es con saliva? ¿Cómo? ¿Ahí lo hicieron con saliva? Sí, lo han hecho con saliva, también tienen con ANS, con sistema nervioso. Y hay muchas otras que han hecho con pelo, con cortisol en pelo, para de regulación emocional en niños. Sí. Que también puede generar algún tipo, pero sí, hay siempre el tema de cuánto tiempo hay que esperar para ver los resultados. Sí, el cortisol en el pelo usualmente sobrevive como 3 o 4 meses, así que obviamente depende de cuán larga es tu intervención. Y eso es más bien estrés crónico, así que de repente hay cambios más agudos, obviamente depende de lo que quieres hacer. No, y también de cuánto tiempo para que la intervención haga efecto en las personas. También, porque los cambios no siempre son. Y acá Mauricio Espinosa pregunta, ¿cuál fue la razón para evaluar el sistema nervioso simpático con una medida electrodermal y no preferir una medida cardíaca? ¿La lees tú también? Sí, ahí. Porque los participantes están dentro de un escáner de resonancia magnética y por lo menos para medir PEP uno necesita como que tirar una fuente como eléctrica de un lado a otro. Entonces, obviamente, eso era un riesgo para la salud, mientras que con la actividad electrodermal no hay que meter ninguna como corriente eléctrica, por así decirlo. Obviamente, PEP es un mejor indicador, pero si a alguien le interesa hacer PEP, no hay nada más difícil que adquirirlo y limpiarlo. Así que, de hecho, hago ese trabajo, así que si tienen preguntas del PEP, me dicen nomás. Pueden pasar las penas juntas. Una pesadilla. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a este concepto de entropía que tú estabas estudiando, que me parece muy interesante, y cuando pones esta pregunta de cómo se ve, ¿qué hipótesis tienes tú? Porque cuando nosotros, yo que no estudio fisiología, sino que estudio más bien observacional, es súper... me lo imagino muy bien en una interacción, pero no sé si tú te lo imaginas de misma manera, y cuánto nos puede ayudar eso también, por ejemplo, para entender o no, para ver si hay o no sincronía.
Sí, eso justamente estoy haciendo, eso es parte de mi tesis. Con esta misma muestra que calculé el estado de entropía, lo que estoy haciendo es, tenemos codificando como de 3 distintas maneras. Estamos codificando la impredecibilidad de las señales sensoriales de las madres hacia los hijos. La segunda manera es, tenemos medidas de intrusión, que son medidas como más clásicas, más globales de interacciones, tales como respuesta sensible, intrusión, apoyo, para que más global. Y luego lo que estoy desarrollando como parte de mi tesis es la impredecibilidad de las señales de afecto y de comportamiento. Tiene que ver con codificar segundo a segundo y después aplicar básicamente una función que no es exactamente la entropía de Shannon a los datos para calcular la entropía de las interacciones. Así que la idea ahí es ver correlaciones entre este estado entrópico en los comportamientos como el estado entrópicos en las señales de afecto y comportamiento durante una interacción. Pero perdón, ¿eso lo haces solo de la mamá o lo haces en reacción al niño? En el que estoy haciendo, que estoy codificando yo, tenemos reacción a los cues de los niños también. Ah, ya, sí, parecía un poco más. Wow, qué harto trabajo. Y otra pregunta que siempre nos sale también cuando hablamos con Paul Hastings es el tema de cómo se pueden también, no sé si facilitar, que la tecnología ha cambiado tanto y hoy en día tenemos hartos más situaciones que son un poco más manejables por personas con menos recursos, por un lado, con laboratorios con menos recursos y también con menos formación. ¿Hacia dónde crees tú que va esta línea de trabajo y de mejoramiento de la tecnología y para qué podría ser útil en contextos menos invasivos o más cotidianos? Uh-huh. Como parte de mi investigación o de mi trabajo aquí en la universidad, yo trabajo con poblaciones refugiadas, con refugiados tanto en Jordania como en Bangladesh. Y ahí obviamente tenemos billones de problemas con que no hay muchos recursos o sea, hay recursos para la investigación, pero en realidad comprar un computador es súper invasivo para las familias, así que de hecho siempre he hecho harta investigación en devices o en equipos que son muy ambulatorios. Por ejemplo, ahora hay uno muy bueno que vale alrededor de $300, entonces no es, créanme que esto es barato en comparación al otro que hay, y son 2 electrodos que se insertan, que uno los pone y capturan con alta tasa, con alta calidad los datos, por lo menos del sistema simpático, del sistema parasimpático. Y ahí lo he probado con todos los niños y niñas que viven de mis vecinos y capturan los datos súper bien. Y yo creo que por lo menos con el tema del cortisol tampoco es tan invasivo, solamente hay que hacer mucho apoyo a las familias para que puedan seguir el protocolo. Pero escupir cortisol, de hecho el cortisol también dura bastante, más de lo que uno cree, porque se supone que uno lo tiene que congelar, lo tiene que tener congelado antes de mandarlo al análisis, pero dura en un cooler, dura por harto más tiempo del que uno pensaba hace 10 años. En Chile no sé si hay laboratorios que activamente hacen cortisol, pero no sé si tantos como laboratorios de investigación, y en general es algo bastante caro. Sí, es algo bastante más caro cortisol de pelo es más barato. Sí, es más fácil guardarlo también. Sí. Que tenemos más posibilidades de eso. ¿Alguna otra pregunta de las 100 personas que están escuchándonos antes de poder dar por finalizada la conversación de hoy? ¿Tú quieres dejar algún mensaje final de esperanza? ¿Esperanza? Yo creo que hay mucho campo en Chile para hacer este tipo de investigación. La Dani y la Fernanda Prieto ya lo comenzaron, gente en este doctorado también, y creo que hay harto trabajo, se necesita dinero, pero creo que es muy importante como avanzar hacia aquí en Chile, donde tenemos hartas problemáticas, tanto sociales como de toxinas, también familiares, así que ojalá que pueda haber dinero para investigación en estos temas.
Así lo esperemos que nuestro presidente. Muchas gracias, dicen todos, y te dejan muchas felicitaciones también por tu trabajo. Les recuerdo que esto la próxima semana se sube a los repositorios de la universidad, así que ahí pueden revisarlo, sacar sus frases para el bronce, aprendérselo de memoria o postearlo también. Así que le agradecemos a todos y todas el tiempo de haberse conectado con nosotros, a los que hicieron preguntas especialmente, y a ti, Elisa, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por venir.